El siguiente programa es una producción de la Fundación Hindustani Sangeet School, Caracas, Venezuela. Hola, mi nombre es Da Maharaj. Le doy la bienvenida al podcast Hablemos de India, donde conversaremos de tópicos relacionados con el gigante asiático India. Hablaremos de música, poesía, danza, cine, yoga, gastronomía, economía, de sus grandes hombres, sus gloriosas épicas, sus libros sagrados y muchos temas más. Acompáñennos, hablemos de India. En el capítulo de hoy conversaremos sobre el Islam, sexta y última parte. Shah Jahan protegió a los eruditos, poetas y músicos, especialmente a los hindúes. Él también amaba la pompa de la corte y en 1628 hizo realizar el trono del pavo real, completamente cubierto de zafiros, rubíes, esmeraldas, perlas y otras piedras preciosas. En 1631, su esposa Mumtaz Mahal, maravilla del palacio, murió al dar a luz a su 14º hijo. Por amor a su esposa favorita, erigió un mausoleo grandioso en Agra, el Taj Mahal, que sigue siendo la joya de la arquitectura mogola. En esa misma ciudad, que fue su capital hasta 1648, reconstruyó muchos edificios en el Fuerte Rojo, que transformó en un verdadero palacio real. Sin embargo, desde 1638 construyó ex nihilo una nueva capital en Delhi, Jahanabad, embellecida con jardines, canales, bazares y que dominaban un nuevo Fuerte Rojo y la Jama Masjid. Esta política ambiciosa de grandes obras y conquistas territoriales obligó al soberano a aumentar las cargas tributarias, que sumadas a una grave hambruna entre 1630 y 1632, hicieron que la situación del campesinado fuese dolorosa. Además, en 1657 estalló una guerra de sucesión desastrosa cuando Shah Jahan cayó gravemente enfermo. Murad Baksh, Shah Shuja y Aurangzeb se unieron y triunfaron sobre Dara Shikoh, el heredero designado por su padre. Luego, Aurangzeb eliminó a sus hermanos, hizo condenar a muerte a Dara Shikoh por apostasia en 1659 y encarceló a su padre en el Fuerte Rojo de Agra, donde murió en el año 1666. A lo largo de su reinado, Aurangzeb 1618-1707 nunca dejó de extender los límites del imperio, pero este demostró ser frágil ante la aparición de nuevos poderes y el descontento popular. Aurangzeb envió a Mir Jumla al noreste para conquistar el Coch Behar en el 1661 y Assam en 1662, de cuyos tesoros se apropió. Pero la insalubridad del clima y los ataques incesantes de los
asameses obligaron a las fuerzas mogolas a retirarse. Shayista Khan luego batalla a los piratas portugueses y a los aracaneses de Bengala y se apoderó del floreciente puerto de Chittagong en 1666. Pero el verdadero interés del emperador residía en el Deccan, donde lideró una guerra implacable para anexar los sultanatos de Bijapur y Golconda. Para ello instaló su capital en Aurangabad y aumentó los medios militares implementados a partir de 1684. Terminó derrotando a Bijapur en 1686 y a Golconda gracias a una traición en 1687. Pero Aurangzeb había terminado con el Deccan cuando en el oeste del mismo, desde la década de 1660, se empezaron a imponer grupos armados de origen campesino, los marathas. Su audaz y carismático líder, Shivaji Bhonsla, 1630-1680, era hijo de un dignatario al servicio de los sultanatos. Muy joven se erigió en defensor del hinduismo y reunió a los guerreros marathas que emprendieron una guerrilla contra la que las tropas mogolas se desgastaron sin éxito. Shivaji se enriqueció gracias a los saqueos de Surat en 1664 y 1670 y recaudando tributos en las aldeas el Chaut para asegurarles su protección. En 1666 humilló al emperador al escapar de sus cárceles disfrazado de sadhu y en 1674 organizó su coronación con esplendor, lo que aumentó su prestigio. Después de su muerte, su hijo Sambhaji fue muerto y su nieto hecho prisionero, pero la lucha maratí continuó bajo la autoridad de Rajaram, hermano de Sambhaji, y luego de Tarabai, su cuñada. Aurangzeb también lo intentó mediante la diplomacia, nombrando muchos dignatarios marathas en diversos cargos, pero sin más éxito. Sin embargo, persistió transformando la guerra en el Deccan en un verdadero abismo financiero. El reinado de Aurangzeb fue perturbado por numerosas revueltas y rebeliones de una importancia desconocida hasta entonces. Fueron reprimidas sangrientamente. Los Jats se sublevaron en la región de Mathura en 1669, 1681 y 1689. Los pobres hicieron lo mismo cerca de Narnaul. En 1669, los comerciantes de Surat abandonaron la ciudad para protestar contra las exacciones del Cadi. En 1679 fueron los habitantes de los barrios populares de Delhi quienes intentaron oponerse a la restauración de la jizya. En 1674 el emperador tuvo que mudarse a Peshawar para sofocar una rebelión y en 1678
envió a su hijo Akbar al-Marwar para subyugar a los Rajput que luchaban contra la anexión de su territorio. Pero el joven príncipe tomó la causa de los rebeldes. Por último, los Sikhs se militarizaron para resistir a las represalias a que fueron sometidos. El reinado de Aurangzeb marcó un retorno a la ortodoxia musulmana, especialmente después de 1669. Viviendo como un asceta, prohibió el consumo de alcohol, la música, la danza y cerró los talleres de los miniaturistas. Hizo destruir todos los nuevos templos, desalentó la enseñanza del hinduismo y elevó los aranceles a los no musulmanes. Y sobre todo bajó la presión de los ulemas, que fueron los beneficiarios. Restableció la jizya, medida que acabó de hacerle impopular entre los hindúes. Por el contrario, fue el soberano mogul que reclutó más dignatarios hindúes, que llegaron a representar el 31% contra el 22% en tiempos de Akbar. Aurangzeb murió en el Deccan en 1707, agotado por las guerras incesantes. El imperio nunca había experimentado una expansión territorial semejante, pero estaba amenazado por todos lados. La muerte del soberano desencadenó la inevitable guerra de sucesión y varios gobernadores se declararon independientes. Entonces comenzó un rápido e inevitable declive que acabó por sancionar en 1739 el saqueo de Delhi por el emperador persa Nadir Shah, que se hizo con el trono del pavo real. En 1747, Ahmad Shah, 1747-1772, un pastún del clan Abdali, se proclamó soberano en Kandahar, fundando la dinastía de los Durrani, 1747-1826, dominando un territorio que iba desde Herat hasta el Indo. Se constituyó en un vasto pero inestable imperio. Aprovechando las rivalidades que socavaban a los mogoles, Ahmad Shah lideró una docena de ataques contra el subcontinente indio. Inicialmente rechazado por el ejército imperial en 1748, derrotó en 1752 a Mu'in-ul-Mulk, el virrey del Punjab, para a continuación anexar la provincia de Multán y Cachemira, confiscando así todas las provincias fronterizas del imperio mogul. En 1757 saqueó Delhi y devastó las tierras de los Jats, Mathura, Vrindavan y Agra, y profanó muchos santuarios hindúes. Solo una epidemia de cólera en el ejército afgano terminó con la devastación. En 1761, las tropas de Ahmad Shah aplastaron a los maratí en la tercera batalla de Panipati. Después regresaron a Afganistán.
Con el imperio mogol en plena decadencia, con los marathas vencidos, la India estaba desunida. Una situación que permitió a la Compañía Británica de las Indias Orientales asumir gradualmente el control del país a partir de Bengala, donde estaba bien implantada. El número y los motivos de las conversiones son temas controvertidos. De hecho, las fuentes hindúes son pocas en número, mientras que las crónicas musulmanas más abundantes no son muy utilizables, pues sus autores tienden a concentrarse en las acciones militares y amplificar los hechos y las cifras para glorificar la islamidad de los conquistadores. Por otra parte, los problemas políticos recientes, partición, el conflicto entre India y Pakistán, la aparición de partidos comunalistas que defienden el islamismo o hindutva, contribuyen a una lectura parcial y anacrónica de este período. El primer censo de la población india, llevado a cabo por los británicos entre los años 1872 y 1874, ofrece un retrospectivo razonamiento muy cuidadoso. Nos dice que los musulmanes representaban menos del 20% de la población y que su distribución geográfica era muy desigual. La mayoría de ellos se concentraban en las regiones del noreste, Sindh, Baluchistán, Punjab y Cachemira, y del noreste, Bengala, donde eran la mayoría. En el resto del país, es decir, en la parte del territorio que corresponde aproximadamente a la actual República de la India, los musulmanes representaban entre el 10 y el 15% de la población. La concentración en el noreste se debía a la proximidad de las zonas islamizadas y a la antigüedad del dominio musulmán. Desde el siglo VIII en Sindh y desde el siglo XI en el resto del Valle del Indo. La situación de Bengala es más original. De hecho, la conversión se realizó en las poblaciones poco brahmanizadas, que fueron sedentarizadas al mismo tiempo que islamizadas en el curso de un gran movimiento de desbrozamiento que comenzó en el siglo XVI. En Cachemira, la conversión de la población se hizo sin ninguna conquista militar. Los habitantes adoptaron gradualmente la religión de su soberano desde el mismo siglo XIV. A los historiadores pro-hindutva que insisten en las conversiones forzadas y en el clima de violencia mantenido por los sultanes, los pro-musulmanes oponen el igualitarismo del Islam que habría seducido a las categorías más oprimidas por el sistema de castas y los grupos más dinámicos. De hecho, el estudio de los musulmanes en las regiones donde se encontraban en minoría muestra que los brahmanes y los intocables o sin casta no estaban muy convertidos, mientras
que los artesanos, comerciantes y artistas estaban más dispuestos a hacerlo, conscientes de los beneficios sociales que esto les brindaba, excepción de la sitja, entrada en la administración y fácil acceso a la clientela de las cortes musulmanas. El fracaso relativo de la conquista religiosa de la India tiene muchas causas, cuya importancia es difícil de estimar. Los sultanes de Delhi y los emperadores eran sunitas, pero los chiitas eran numerosos entre los soberanos de Oriente, en el Decán y entre los mercaderes. Además, los sufíes gozaban de gran prestigio a través de sus prácticas heterodoxas, cercanas a los de los yogis, lo que dibuja una imagen de un Islam diversificado, incluso dividido, que no era propicio para las conversiones masivas. Además, la falta de determinación de los conquistadores, la masa de la población india y la resistencia del hinduismo, cuyo sistema de castas se había endurecido, fueron otros factores que pueden explicar por qué la mayoría de los indios no se convirtieron al Islam. Y hasta acá la sexta y última parte de nuestro programa El Islam. Queremos aprovechar para agradecerles vuestra sintonía y bendecir a cada uno de ustedes. Prana. Hablemos de India es una producción de la Fundación Hindustani Sangeet School, Caracas, Venezuela.